Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos aquí, gracias a Dios, hoy, jueves 31 de octubre del 2024. Gracias al Señor, celebrando otro día más que el Señor nos presta de vida. Estamos aquí en el estudio bíblico. Gracias al Señor. Bueno, de verdad, gracias a Dios porque es la misericordia de Él la que nos tiene aquí, presentes, ¿verdad? Con vida. Él dándonos siempre la oportunidad de poder conocer su palabra, de poder estudiar, de poder prepararnos, de poder conocerlo más, a todos aquellos cristianos de verdad que desean constantemente de verdad conocer su palabra, su voluntad, no porque seamos personas perfectas para nada, pero que estamos en el camino de esa perfección, ¿verdad? Para llegar a ser como Cristo, y poder encontrarnos con Él en algún momento. Bueno, gracias a Dios. Hoy, dicho sea de paso, voy a dar unos anuncios. Nada más recordarles que ya estamos, como dije, lo he venido diciendo ya varias veces, y es que estamos próximos a finalizar los capítulos que nos faltan de Mateo. Me falta nada más terminar ahorita el capítulo 26 en el que estamos, y vendría capítulo 27 y 28 para finalizar Mateo. Posteriormente, finalizando Mateo, vamos a iniciar con el estudio bíblico de lo que es Apocalipsis, todo lo que es Apocalipsis. Vamos a verlo, vamos a aprender bastante de Apocalipsis, ese por un lado. Y por otro lado también hoy, precisamente hoy, hace 507 años, se dio inicio a lo que es la Reforma Protestante, ¿verdad? Hoy hace 507 años, en el año 1517, inicia la Reforma Protestante, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios he estado viendo comentarios de algunas personas, algunos no creen en Dios, son ateos, o algunos cuestionan mucho a, vamos a decirlo de esta forma, critican mucho a lo que es el cristianismo, pero verás que de forma, buenas noches a Mónica, de forma interesante, verás que la reforma protestante vino a traer algo interesante porque si ustedes se acuerdan que antes de la reforma, los que tenían el dominio total de lo que eran las personas, que había un oscurantismo, había una ignorancia de las escrituras, no se permitía el papado, no permitía que la gente tuviera acceso a la Biblia, no había educación, mucha gente era analfabeta, no permitían el estudio de nada. Si encontraban a las personas con las Biblias, eran capaces incluso hasta de matarlos. Cuando da inicio la Reforma Protestante, todo empezó a cambiar. Todo por el cansancio de ese yugo, ¿verdad?, religioso que estaba imperando en aquellas épocas, que era justamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que estaba posicionando y subyugando a los pueblos. E interesantemente la Reforma, vean, y esto lo digo porque mucha gente cuestiona el cristianismo. Hoy encontramos muchos ateos, muchos filósofos, encontramos muchas personas que cuestionan al cristianismo y que hablan y dicen, ojo, vi un comentario un día de una persona que decía que el cristianismo más bien ha traído muchas desgracias al mundo. Déjenme decirles algo, gracias a la Reforma Protestante, cuando se da en 1517, 15 años después, más o menos, gracias a lo que es el cristianismo, hoy todos ellos, todos ustedes y todos nosotros gozamos de lo que es tener educación. Sí, porque la educación se viene a raíz de que todos los que eran los puritanos, ellos iniciaron también con el tema de las universidades. Ahorita les voy a dar nombres de algunas universidades que iniciaron principalmente como centros, obviamente para las personas, para que se prepararan, estudiaran, gente con un conocimiento, pero gracias a la Reforma Protestante, ustedes y yo hoy gozamos, y muchos en el planeta Tierra, gozamos de lo que es educación. Escuelas gratuitas, bueno, gratuitas dentro de lo que cabe, ¿verdad? Educación gratuita, obligatoria,
como es aquí en Costa Rica, por ejemplo, gozamos de educación superior gracias a un movimiento o a un despertar que dio el Espíritu Santo en aquellas épocas a varios hombres, no solamente uno, pero a varios hombres, para que todo esto sucediera. Si no, no tendríamos escuelas, no tendríamos universidades. Entonces muchos de los que dicen, hoy se jactan, salen de las universidades, se socan así y se sienten que filósofos y sienten que están, pero gracias a lo que fue la Reforma Protestante, hoy muchos de esos que se gozan o se jactan de decir que son ateos, que quieren escupirle la cara a Dios, que están en contra del cristianismo, gozan de algo que básicamente fue el cristianismo que tuvo que dar inicio. Entonces voy a darles un ejemplo de esto que les estoy hablando para que ustedes se den cuenta, y esto es algo muy breve porque para poder iniciar con el estudio no es algo muy rápido, pero por ejemplo, ustedes han tenido que escuchar en algún momento, por ejemplo, universidades como Harvard, como Yale, Princeton, entre otras. Imagínense, o sea, la Universidad de Harvard se fundó en 1638, para dar un ejemplo. Se dice que fue en 1536 que se estableció la primera escuela, la escuela pública obligatoria, el 21 de mayo de 1536. Y para el 1547, se dio una reforma educativa que exigía que se enseñara a los niños en escuelas también adjuntas y rurales. Imagínense. O sea, por ejemplo, con lo que les acabo de mencionar, también nacen en Harvard 1638, les acabo de mencionar de Yale, y varias universidades, no solamente Harvard, como les digo, como Yale, Yale en 1701, o sea, no voy a entrar en ese tema, es nada más para darles un ejemplo, pero en 1517 inicia la reforma, incluso, añadiéndole a esto, hospitales y todo lo que hoy nosotros tenemos y disfrutamos, nacen a raíz de hombres y de mujeres de Dios de las épocas que tuvieron que sacrificar mucho para que hoy, ingratos, desagradecidos, vengan a decir, Dios no existe, vengan a decir, soy ateo, que el cristianismo es esto, y se burlan y disfrutan de algo que básicamente nació a raíz del protestantismo. Entonces, hoy hace 507 años, celebramos pues la reforma, ¿verdad? Para decirlo de esta forma. Bueno, damos gracias a Dios por esta noche, ya para iniciar el estudio bíblico. Creo que aquí está Mónica. Vamos a dar inicio al estudio bíblico. Y bueno, gracias al Señor por esta noche. Hoy mi esposa no está, porque ella está en la oficina trabajando. Ella sale a las 7, entonces difícilmente va a poder conectarse. Entonces estoy aquí ahorita solito con el Señor, y mi suegra está en la habitación con mi hija. Ahí están. Y bueno, vamos a dar inicio, y como dije, dándole gracias al Señor. Bueno, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, de generación en generación. Te pedimos que tú nos alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que, Señor, tú nos guíes, nos instruyas. Gracias, Señor, porque en cada momento tuyo, en cada tiempo tuyo, es un momento exacto, idóneo, adecuado para todo. Nunca es tarde y nunca es después. Es en el momento que tú crees que es el indicado. Te damos gracias y toma el control de esta reunión, del estudio bíblico, y guíanos a toda tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a iniciar. La semana pasada habíamos quedado en el versículo 15 y 16 de Mateo 26. Estuvimos hablando algo sobre Judas, y yo les dije que hoy íbamos a ver algunos aspectos o algunos supuestos, y digo supuestos puntos, ¿verdad? Del motivo de Judas. Repito, son supuestos, no es algo real. Entonces son pensamientos que algunos han dicho, pudo haber sido por esto, pudo haber sido por lo otro, pero son puntos de vista. Vamos a leer los versículos en los que quedamos. De hecho, me gustaría, vamos a ver, desde el 14 al 15,
Vamos a ver, ajá. Desde el 14 dice, entonces uno de los 12 de Mateo 26 dice, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, los líderes, le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Voy a bajar aquí un poquito, así. Entonces, sí, yo creo que habíamos quedado ahí, correcto, sí. Y les dijo sí, y desde entonces buscaba oportunidad. Entonces, vean mis hermanos, a través de los siglos se han ofrecido, repito, para tocar este punto, se han ofrecido muchas sugerencias sobre el motivo que tuvo Judas para traicionar a Jesús. Entonces, como dije, lo prometido es deuda. Vamos a ver algunos puntos o supuestos puntos del motivo por el cual probablemente Judas haya tenido esa acción. Como número 1, dicen algunos, ¿verdad? El punto aquí no es centrarnos en lo que Judas hizo y sacar a Judas así como ponerlo como wow, hay que estudiar a Judas. No, es nada más ver ciertos puntos probables. No lo sabremos. Solo el Señor sabe qué motivó a Judas a hacer eso. Pero dice, uno es, tal vez Judas, ojo, tal vez Judas estaba desilusionado con el tipo de Mesías que Jesús reveló ser. O sea, Judas deseando un Mesías más político y conquistador, como todos los judíos están aún esperando, según ellos, a su Mesías, un Mesías que venga a libertar, que sea un Mesías que venga con ametralladora y todo eso para que venga a liberarlos, ¿verdad? En ese sentido. Número 2, tal vez Judas, ojo, tal vez Judas observó el continuo conflicto entre Jesús y los líderes religiosos y concluyó que ellos estaban ganando, o sea, los líderes religiosos, y que Jesús estaba perdiendo. Por lo tanto, Judas decidió cortar sus pérdidas y unirse al bando ganador. Son posibilidades de posibilidades. 3. Tal vez Judas llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías o un verdadero profeta, incluso como Saulo de Tarso lo había creído, ¿verdad? Porque Pablo, ¿verdad? Posteriormente, él lo recibe, lo cree, a diferencia de Judas. Número 4. Algunos incluso sugieren que Judas hizo esto por un motivo noble, dicen algunos. Que estaba impaciente, dicen algunos, que estaba impaciente porque Jesús se revelara como un Mesías poderoso. Y él pensó que esto lo forzaría a hacerlo, o sea, que Jesús forzara a Jesús a sacar esa parte de él, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso no iba a suceder. Jesús vino como un cordero manso la primera vez que vino aquí a la tierra y él vuelve a la segunda, pero ya no viene como un cordero manso, ya no. Ya el cordero fue inmolado y él vino como un cordero manso, humilde, callado y se sacrificó. Ya la segunda no, ahí ya no. Y creo que es el punto 1, 2, 3, 4, el punto 5. Cualquiera, ojo, dice cualquiera que haya sido la razón específica, este es el punto. Las escrituras no presentan ningún sentido de alusión en Judas y solo una motivación. O sea, ¿cuál es la motivación de Judas? Lo que sí muestran las escrituras. Codicia. Y las palabras resaltan cuando dice, ¿qué me queréis dar? Porque Judas les dice, ¿qué me queréis dar? Y yo, o sea, él, Judas, dice, yo os lo entregaré. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y dice que, versículo 16, y desde entonces buscaba Judas oportunidad para entregar a Jesús. Ahora, repito, según la Biblia, no había ninguna intención noble en el corazón de Judas. Su motivo era simplemente dinero, así de simple. Dinero. Y su precio, ojo, esas 30 monedas de plata no fue un precio alto o elevado. Se dice,
posteriormente ahí se dice que es un poco difícil, pero dicen algunos que 30 piezas de plata valían, digamos, hoy alrededor de unos $25. Dicen, ¿verdad? Pero igual, por 30 piezas de plata era nada. $25, imagínense, por $25 vendió a su maestro, al Mesías, lo vendió. Ahora, para continuar hablando de Mateo, yo creo que aquí está, sí, Mónica, ahí está Mónica, aprovechando. Yo quiero dar unas pautas porque yo la semana pasada yo les había comentado a todos y les dije que a partir de este punto íbamos a ver mucha Biblia. Entonces, y lo que viene en este estudio de aquí en adelante, hay muchos conflictos para poder explicar y poder enseñar bien todo lo que se va a suceder, lo que viene adelante, porque hay mucha cultura, hay mucho contexto cultural, hay muchas expresiones propias, ¿verdad?, de los hebreos y un montón de cosas que si nosotros las ignoramos o las dejamos de lado, vamos a perder de vista lo rico de la enseñanza y vamos a seguir creyendo cosas que no son, que nos han enseñado, que no son. Algunas que yo voy a enseñarles no son fundamentales, o sea, no van a dañar tu salvación, no perjudican, o sea, usted puede decir, no, para mí es esto, para mí lo otro, pero hay otras que sí tenemos que entenderlas. Entonces, quiero darles unas pautas, creo como ya lo he hecho en otras ocasiones, quiero marcar unas pautas y lo voy a decir por qué. Número 1, ahorita vamos a entrar en el tema, vamos a ver el tema cuando voy a enseñar sobre la Pascua. Voy a enseñar sobre el tema de los panes sin levadura y varias cosas que tienen que ver con una parte histórica, cultural, con ceremonias. Porque si no comprendemos ciertas cosas, vamos a caer en el error. Y lo voy a decir con todo respeto, porque tengo amigos que andan en esta onda, pero, y lo voy a decir, repito, con respeto, espero no se ofendan, pero por la ignorancia del estudio serio de las escrituras y de la preparación seria, o sea, yo le digo, hay personas que son cristianos que se han metido en movimientos mesiánicos y que están practicando ceremonias, están practicando costumbres o cosas de los judíos, de las cuales no aplican para nosotros, pero por la ignorancia de conocer esto. Entonces, yo les he dicho ya en varias ocasiones que cuando nosotros estudiamos teología, nosotros encontramos una de las ramas de la teología es la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica a nosotros nos marca la pauta para poder comprender ciertas cosas. Entre esas yo voy a dar ahorita para que me puedan entender todo lo que viene adelante. Y las personas que no saben qué es, yo les invito a que, por ejemplo, aquí en la comunidad cristiana Gosen, nosotros tenemos la escuela de formación, con el permiso igual de los pastores, tenemos la escuela de formación para que puedan ir a aprender todas estas disciplinas, para que puedan estudiar la Biblia y la puedan enseñar bien. Entonces, voy a darles 2 pautas con respecto a lo que vamos a ver, que tienen que ver con hermenéutica, para que me puedan comprender todo lo que vamos a aprender en lo que viene, porque es demasiado rico hablando de cultura, de historia, etcétera, etcétera. Es muy rico, pero hay que entender ciertas cosas que a muchos van a decir, pero ¿cómo? A mí me dijeron esto. Bueno, ese es el punto. Número 1. Estas son unas normas. Obviamente no les voy a dar la clase de hermenéutica, pero les voy a dar solo 2 puntos de esto. Como número 1, como dije, vamos a ver cosas importantes, entonces tenemos que comprender. Hay una regla que es, nosotros debemos diferenciar, pongan atención, debemos diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. Quiero repetir esto y les voy a decir qué es. Nosotros debemos diferenciar en la escritura, cuando estamos estudiando la escritura, tenemos que diferenciar entre un principio permanente de un principio temporal. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Todas las leyes ceremoniales, todos los rituales civiles, todas las fiestas,
todo que el día, que el Shabbat, que todo eso, todas estas fueron escritas dentro de un marco, ojo, de un marco cultural y de contexto histórico del pueblo de Israel. Vamos bien, espero ahí que Mónica me levante un dedito y me diga, vamos bien, que si se escucha bien. Espérate para ver. Ajá, ok. Entonces ahí me dice cualquier cosita. Entonces, repito, todas las leyes ceremoniales, todos los rituales civiles, fiestas, etcétera, etcétera, fueron escritas dentro de un marco cultural y de contexto histórico del pueblo de Israel. Todas esas leyes son principios temporales, o fueron principios temporales para una época. Por eso, por ejemplo, nosotros ahora, ustedes y yo, ya nosotros no aplicaría, pero nosotros no tenemos que andar sacrificando corderitos, palomas y todo ese tipo de cosas o haciendo ceremoniales, no tenemos por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque eso fue un principio temporal, o sea, para un tiempo específico, nada más, por un tiempo. Por ejemplo, el libro de Levíticos contiene muchas, pero muchas leyes civiles, y esas leyes civiles no son vigentes. Por ejemplo, un ejemplo, esto lo voy a decir así, casi que parafraseado. Aquellas leyes civiles se mencionan, un ejemplo, animales, se mencionan ovejas, se mencionan bueyes, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, dice una ley, ¿verdad? A ver si parafraseado, perdonen si no lo digo con exactitud. Si el buey de una persona, usted sabe, usted era dueño de un buey, y ese buey usted sabía que era un buey bravo, y usted lo deja suelto en el corral, y usted lo deja libre, y pasaba una persona por ahí, y el buey lo agarraba, lo corneaba, y lo mataba, entonces, ¿qué pasaba? Lo corneaba, entonces mataba a la persona, entonces decía la ley que tenía que morir el buey, y no solo el buey, sino también el dueño del buey. Así era la ley civil del judío. Ahora, pero dice, a menos que el dueño del buey enmiende lo que hizo el buey de una manera doble. Es decir, el dueño del buey tenía que ponerse como un esclavo, si fuera como para pagar por la persona que murió. Eso es un ejemplo. Ahora, yo pregunto, ahí que está Mónica, ahí me dice así, me dice sí o no, pregunto, Mónica, que está ahí en el Facebook, estas leyes, por ejemplo, como le acabo de mencionar, son aplicables el día de hoy, 2024, siglo XXI. Bueno, ahorita lo veo, porque ahí sale. ¿Serán aplicables? No, no son aplicables hoy en día. Repito, fueron principios temporales. Los sacrificios fueron principios temporales. ¿Hasta cuándo, Luker? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo fue que fueron temporales? Hasta que vino Cristo Jesús. Vino el verdadero sacrificio, porque ese sacrificio de Cristo sí es eterno, sí es para toda la vida. Lean la carta a los Hebreos. Es una exposición increíble y la explicación majestuosa de lo que eran, todo lo que sucedía en las ceremonias y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora, por ejemplo, y aquí voy a entrar en un tema que hay una línea delgada entre la ignorancia y caer en el error y mantenernos en el margen correcto. Ojo, la ley, los 10 mandamientos o la instrucción, los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? Sí, son principios, pero son principios morales y son permanentes, son para siempre. Los 10 mandamientos son principios permanentes, pero aquí voy a hacer una aclaración ahorita, porque si no alguien va a decir, ve, explíqueme lo que viene, ya les voy a decir. Son principios morales permanentes, aunque fueron dados en el Antiguo Testamento. Entonces recordemos, hay principios morales permanentes dados en el Antiguo Testamento que, mis hermanos, pongan atención, como los 10 mandamientos, siguen vigentes porque son permanentes. ¿Qué quiere decir que son permanentes? Que son para siempre, para toda la vida. Así que el principio permanente siempre es el que ustedes y yo tenemos que diferenciar cuando nosotros leemos la Biblia.
Me detengo un momento. Alguien me va a decir, porque una vez alguien me preguntó esto. Ok, está bien. Los 10 mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con la persona de Dios. Y los otros 6 tienen que ver con el prójimo. ¿De acuerdo? Dice el cuarto mandamiento que guardarás el día de reposo. Hoy muchos cristianos que se están metiendo en la onda mesiánica están, y conozco gente que está guardando el Shabbat. Porque dicen, es un mandamiento y es perpetuo. Repito, la falta de un estudio serio y solamente remitirse a oír o ver frases o enseñanzas de gente que son judíos. Obviamente el judío, ¿qué hace un judío o un judío mesiánico? Se remite casi que su de 80-90% se remite al Antiguo Testamento. Nosotros no podemos interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y viceversa. No podemos. Entonces, alguien me dijo una vez, entonces ¿por qué dice que guardarás el día de reposo? Porque no han comprendido todavía lo que representa ese día de reposo. Que el día de reposo, por eso les digo, lean Hebreos. Hebreos, no solo Hebreos, Colosenses, entre otros, que es una exposición increíble y explica majestuosamente todo lo que tiene que ver con reposo, aparte de otras partes, ¿verdad?, de la Escritura. Pero el día de reposo meramente tenía que ver con una idea que Dios estaba pensando en salvación, porque el día de reposo, que es Cristo Jesús, es la salvación. Nuestro descanso y nuestro reposo tiene que ver con salvación. Yo tengo una enseñanza ahí que la voy a publicar, creo que la voy a publicar en estos días, que tiene que ver con que si tenemos que celebrar el día de reposo. Porque, repito, muchos de estos se remiten a escuchar lo que dicen algunos judíos, frases donde dicen es que sí hay que celebrar y dan su versión, pero ellos están utilizando el Antiguo Testamento para seguir sosteniendo como que si fuera todavía obligatorio, pero es por un desconocimiento para poder comprender lo que es el día de reposo, lo que es guardar ese día de reposo. Yo la voy a publicar en estos días para que ustedes, yo la iba a dar acá, pero es que es un poco larga y va a desvirtuar totalmente lo que es el estudio bíblico. Entonces prefiero darla aparte para que si usted tiene el gusto de escucharla y si no tenía esa información pues que la tenga, para que vea por qué es que nosotros no celebramos ya un día de reposo, etcétera. Ahí yo voy a comentar varias cosas. Continúo. Estamos hablando, lo que vamos a ver, por eso estoy mencionando, estoy en el punto ahorita de que nosotros debemos diferenciar en la Escritura un principio permanente de un principio temporal. Entonces ya vimos varios ejemplos. Ahorita les digo el otro. Entonces, por ejemplo, ya les dije lo del buey, qué pasaba si mataba a una persona, etcétera, etcétera. Todo eso. Entonces ya vimos lo de los 10 mandamientos. Hay principios que son principios morales permanentes, como los 10 mandamientos, que son permanentes, no han caducado. Entonces, que son permanentes, etcétera. Y ya dije que quería ser permanente, que era para toda la vida. Así que el principio, mis hermanos, el principio permanente siempre es el que nosotros, ustedes y yo tenemos que diferenciar cuando nosotros estamos estudiando o leyendo la Biblia. Y en la Biblia solamente vamos a encontrar principios permanentes o principios temporales. No hay otro. Por siempre, y bueno, en este caso yo siempre pongo el ejemplo otra vez de los 10 mandamientos que fue dado en el Antiguo Testamento. Esos no son, repito, los 10 mandamientos no son principios temporales, son principios permanentes para siempre. Y nosotros vamos a encontrar, como dije, muchos principios en el Antiguo Testamento, perdón, que son permanentes para toda la vida. Esos tenemos que obedecerlos siempre. Nosotros no podemos decir, esto sí, esto no. Ahí, en el caso, como los 10 mandamientos son permanentes, entre otros que podemos encontrar. Lo que ustedes y yo no podemos hacer es obedecer lo que son principios temporales. Lo como les acabo de explicar, por ejemplo, en de guardar el día de reposo. En este caso, yo se los pongo como ejemplo, que los principios temporales los vamos a encontrar en el Antiguo Testamento,
son rituales, ceremonias, las fiestas, los días, qué calendarios, todo ese tipo de cosas que celebran los judíos. Eso para nosotros no. Los judíos lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque ellos son judíos. Ustedes y yo somos ticos. Por eso no logro captar que un cristiano, y eso es por desconocimiento, llevados por doctrinas y están siendo, ¿cómo se llama? Jesús dijo, hacen prosélitos, ¿verdad? De cristianos que ahora se sienten hebreos y que quieren hablar hasta en hebreo, hebrañol, y haciendo mezclas y solo. Pero usted cuando descubre el por qué se metieron en esos rollos, es por ignorancia. Por la ignorancia caen en ese tipo de errores. Repito, cuando yo dé la enseñanza, y la voy a publicar, antes de que me señalen, me cuestionen, escúchela. Y si tiene algo que refutar, me lo puede decir, principalmente a los que ya me conocen, ¿verdad? Que tienen mi número de teléfono y me dicen, mira, papá, ahí podemos hablarlo, y lo van a ver. No es ofensivo, simple y sencillamente es a la luz de la escritura. Entonces, somos costarricenses, yo no tengo por qué matar una paloma, ya el sacrificio real y vivo que fue Cristo ya es y para siempre, ya no hay más. Nosotros tenemos, como dije, otras costumbres y practicamos ese tipo de costumbres aquí en Costa Rica. Y que no quebranten los principios morales permanentes de Dios, así de simple, tan sencillo. Y por ejemplo, tenemos también la costumbre, un ejemplo aquí lo voy también a poner. Nosotros tenemos la costumbre de celebrar Navidad en una fecha en la que Jesús no nació. Jesús no nació el 25 de diciembre. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Él no nació el 25 de diciembre. Pero el que usted o yo celebremos la Navidad, no pasa nada. Es una costumbre. No pasa nada. Pero en esa costumbre, mis hermanos, en esa costumbre, nosotros tenemos un principio moral permanente. No sabemos, repito, ustedes y yo no sabemos con exactitud el día que nació Jesús, pero celebramos, ¿qué es lo que celebramos el 25? No el día, ¿qué celebramos en Navidad? O sea, por lo menos de forma simbólica. Que Cristo nació un día hace más de 2000 años, y no solo nació, creció. A los 30 y pico de años fue crucificado, muerto, pero resucitó. Mis hermanos, ese es el principio. No la Navidad como tal. Es que Cristo vino al mundo. Jesús, Dios, se hizo carne por ustedes y por mí. Ese es el principio. Hay gente que se pelea por la Navidad y por los cumpleaños. O sea, en lugar de celebrar de que, gloria a Dios de que Cristo vino hace más de 2000 años atrás, y que dio su vida, murió y resucitó por ustedes y por mí. Ese es el principio. Así de simple. Entonces, mis hermanos, si celebramos Navidad no está mal, pero el que no la celebra tampoco lo juzguen porque él no la celebra. Ese es el punto. Alguien dice, yo no lo celebro porque eso es pagano. Mi hermano, don't worry, no pasa nada. No te vas a ir al infierno si usted no la celebra, y tampoco si la celebra. Pero no ande causando división. Es que celebre que Cristo nació un día y que murió y que resucitó. Punto. Es irrelevante. Lo importante es el principio. ¿Y cuál es el principio? Que un día Cristo nació, y eso no lo debemos de olvidar nunca. Ese es un principio, esa es una regla que tenemos que usar en el análisis lingüístico del texto. Segundo, para ir avanzando, ya dijimos que debemos de diferenciar en la escritura un principio permanente de un principio temporal. Ahora, el siguiente, ¿cuál es? Debemos diferenciar entre un principio y una costumbre. Debemos diferenciar entre un principio y una costumbre. Eso también es importante, mis hermanos. Nosotros no podemos cometer el error de llamarle a una costumbre un principio. ¿Por qué? Porque es una costumbre, no un principio. Toda la Biblia, ya lo dije, está llena de principios, pero también la Biblia contiene muchísima, está plagada de costumbre de las épocas y que le corresponden a ese pueblo judío, en la que se escribió, obviamente. Obviamente, les voy a poner un ejemplo. Lucas, si lo tienen ahí en sus casas, vean lo que dice Lucas 10, versículos del 2 al 5.
Esto era una costumbre. No podemos seguirlo haciendo de la misma manera. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Lucas, capítulo 10, versículos del 2 al 15, dice: y les decía, ¿quién decía? Jesús. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vea lo que dice el versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Ahora, ojo con esto. Si ustedes y yo hacemos a la costumbre, la convertimos en un principio, entonces imagínense ustedes y yo, todos aquí, dice Mónica y dice Josué, nos vamos a ir a hacer misiones o nos vamos a ir a evangelizar descalzos. Pero Luque, ¿por qué descalzos? Porque ahí lo dice. El texto dice que ahí dice, no lleves calzado, ni alforja, ni esto, ni lo otro. Dice, no lleves ni alforja, ni bolsa, ni calzado también. No lleven panza para que no coman mucho, ¿verdad? Porque comen mucho los misioneros. Pero mis hermanos, pongan atención. Aquí dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, ni calzado, ni saludes a nadie en el camino. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver con la costumbre. Es una costumbre, era algo cultural. Pero el principio, ¿cuál es el principio que aparece ahí? Mónica, ¿usted sabe cuál es el principio que vemos ahí? ¿Cuál es el principio que vemos? Dice, la costumbre es, no se pongan zapatos, no lleven esto, pero ¿cuál es el principio? No podemos confundir un principio de una costumbre. ¿Cuál es el principio que nosotros encontramos ahí? ¿Cuál es el principio? Es sencillo. Es ir y predicar el evangelio. Ese es el principio. O sea, usted ya no tiene que ir descalzo. Eso es una costumbre, nada más. Si ustedes se fijan, hay que diferenciar, y les voy a poner otro ejemplo. Diferenciar una costumbre de un principio. Debemos hacerlo así y tener cuidado. Por ejemplo, Juan 13, no lo vamos a leer porque está largo. Este es otro error. Este es otro error que muchas personas han cometido. Juan, ojo, el capítulo 13, repito, no lo vamos a leer porque está largo. Aquí Jesús está hablando cuando Él lava los pies. Cuando Él lava los pies de sus discípulos. Lavar los pies, pregunto, ¿es un principio o es una costumbre? ¿Es un principio o es una costumbre? Simple y sencillamente, se lo respondo, es una costumbre. Era una costumbre en el tiempo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Tomó la posición, incluso cuando nosotros leemos el contexto de este capítulo, nosotros vemos que si una persona llegaba a la casa, el que lavaba los pies de la persona era el esclavo más insignificante de la casa. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó la posición para enseñarle a sus discípulos. Pero mis hermanos, el principio no es lavar los pies. El principio no es lavar los pies, eso era una costumbre. ¿Cuál es el principio que nosotros encontramos aquí para poder diferenciarlo? El principio que nosotros vemos en esta enseñanza no es lavar los pies, es servir de manera desinteresada. Totalmente. Ahora, quiero aclarar algo. Voy a aclarar algo. Quiero decirlo porque yo no sé si lo puedo decir, espero no me regañen Josué y Mónica, pero en una actividad que nosotros tuvimos, me acuerdo, nosotros recién llegados a Gosén, ¿se acuerdan? En una actividad que se hizo, ellos nos hicieron eso de forma de lavarnos los pies, pero de una forma simbólica. En ningún momento era como implantando, Josué y Mónica implantando la idea de que así, no, lo hicieron con nosotros, pero era para hacerlo de una forma simbólica por la actividad que se estaba haciendo. Entonces fue algo muy bonito, pero no es algo que nosotros practiquemos. Es solamente se hizo de forma, como ellos lo hicieron sirviéndonos a nosotros, dándonos a entender algo de forma simbólica. No que Josué y Mónica dijeron, ahora lo vamos a implantar y en Gosén vamos a lavar patas. No, hombres, usted se imagina ese olor terrible todos los días. No se puede, pero era una costumbre. Entonces, mis hermanos, eso es lo que yo les quiero decir. ¿Por qué hice esta pausa tan larga en la enseñanza?
por lo que vamos a venir a ver ya de aquí en adelante. Vienen muchas cosas, vamos a ver temas sobre cuándo resucitó Jesús. Eso va a ser algo volado, cuándo resucitó, cuando ellos comen, etcétera. Un montón de cosas que hay que entender, que la gente al no tener esta información, dicen cualquier cantidad de babosadas. Es cualquier cantidad de babosadas. Entonces, por eso quiero advertir que tenemos que diferenciar esto. Entonces, habíamos quedado ahora sí, ya retomando, ¿verdad? Ya retomando como debe de ser. Vimos ahorita que a ellos, los líderes, le asignaron a Judas 30 piezas de plata, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde avanzamos ahorita con lo que nos queda así de tiempo. Le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces él buscaba la oportunidad para poder entregar a Jesús. Ahora, el valor, mis hermanos, exacto de 30, como dije, unos dicen que eran como $25, otros dicen que el valor de 30 piezas de plata de alguna forma es difícil de determinar, pero podemos pensar que era muy poco. Pero indudablemente, dije, era una cantidad minúscula, no era nada, no era una cantidad grande. Ahora, nosotros sabemos también por el estudio, ¿verdad?, que era conocido el precio establecido para el más vil de los esclavos. Por ejemplo, si ustedes se van a Éxodo, no lo vamos a leer ahorita, pero ustedes van a Éxodo 21, del versículo 31 y 32, ahí nosotros vemos que por una cantidad tan pequeña vendió Judas a su maestro. Lo vendió por una cantidad tan mísera, tan poco. Pero, ojo, dos comentaristas dicen lo siguiente. Dice el primero: aunque por lo tanto Judas era lo suficientemente avaro como para pedir más, y es como si la malicia de estos consejeros los hubiera podido orillar a darle más. Sin embargo, así fue ordenado por el consejo divino. Cristo debe ser vendido barato, para que fuera más valioso para las almas de los redimidos. Eso es lo que dice el primer comentarista. El otro dice: sin embargo, muchos han vendido a Jesús por un precio menor al que Judas recibió. Una sonrisa o una mueca han sido suficientes para inducirlos a traicionar a su Señor. Y a veces nosotros nos comportamos como Judas, simple y sencillamente por congraciarnos con nuestro patrón, con nuestra esposa o nuestro esposo, con nuestros hijos, con el Estado, con nuestros suegros, con nuestros vecinos, y congraciarnos con ellos con tal de echarles una sonrisita y ya vendimos a Jesús, y lo negamos y lo entregamos. Simple y sencillamente porque tenemos que es que me da miedo que me despidan. Es que si hago eso y mi esposa me va a ver, no, yo prefiero negar a Jesús que perder a mi esposa. No. Por eso dice este comentarista, sin embargo, muchos han vendido a Jesús por un precio menor al que Judas recibió. Una sonrisa o una mueca han sido suficientes para inducirlos a traicionar al Señor. ¿O yo me estoy equivocando? Yo creo que todos en algún momento hemos hecho eso. En algún momento de la vida hemos hecho tal cosa. Y hay que reconocer lo que sí. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado de estas 30 piezas de plata? ¿Cuál es el significado? Vean, mis hermanos, en la cultura hebrea, por eso dije, vamos a entrar ahorita en un tema, vamos a ir viendo Biblia, pero así que apunten, anoten o lo que sea, pero en la cultura hebrea, 30 piezas de plata no era un montón de dinero, ya lo vimos. De hecho, era el precio exacto que se le pagaba al dueño de un esclavo, siempre y cuando su esclavo fuera, por ejemplo, corneado por un buey. Éxodo 21:32 dice, lo leo para ustedes, repito, Éxodo 21:32 dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Eso dice ese texto. Ahora,
La muerte del esclavo vean esto. La muerte del esclavo se compensaba con 30 piezas de plata. Hay otros, ojo, hay otros dos lugares en la Biblia que mencionan específicamente la cantidad de 30 piezas de plata y que están directamente relacionados pues. El primero que vamos a encontrar y lo vamos a ver se encuentra en Zacarías. Que Zacarías, ojo mis hermanos, Zacarías contiene una profecía que más tarde se cumple en el libro de Mateo. Previo a la profecía de las 30 piezas de plata, hay una descripción de un extraño episodio también en la vida de Zacarías, que Dios hizo que el profeta Zacarías, ¿qué hiciera? Que desempeñara el papel de un pastor y que cuidara un rebaño que estaba destinado, este rebaño que él estaba cuidando, estaba destinado al matadero. Ahí donde ustedes están, vamos a leer. Quiero que leamos Zacarías capítulo 11. Yo lo voy a leer, obviamente. Este sí lo quiero que lo leamos todo. Lo voy a leer todo porque quiero que vea que esto tiene que ver con Mateo también, con lo que ya se da. Entonces, Zacarías 11, lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Yo se los voy a ir leyendo. Ojo lo que dice. Empiezo. Esta versión que tengo, que la puse aquí, mira, no la puse, pero creo que es lenguaje actual, no me acuerdo, pero no es Reina Valera 60. Voy a leer para ustedes. Dice: abre, Líbano, tus puertas, y que el fuego consuma tus cedros. Llora, oh pino, porque cayó el cedro, porque aquellos árboles hermosos han quedado destruidos. Giman ustedes, encinas de Basán, porque el bosque espeso ha sido derribado. Lloran a gritos los pastores, porque la hermosura de los pastos ha quedado destruida. Se oye el rugido del león, porque la espesura del Jordán no ha quedado destruida. Versículo 4. Esto me dijo el Señor mi Dios. Aquí está hablando Zacarías, y dice que Dios le dice: cuida las ovejas destinadas al matadero. Los compradores las matarán sin sentirse culpables, y los vendedores dicen: gracias al Señor, ya soy rico. Ni siquiera sus propios pastores tienen compasión de ellas. Versículo 6. Pues del mismo modo, tampoco yo volveré a tener compasión de la gente que vive en este país, sino que voy a entregar a cada uno en sus manos de su prójimo y en manos de su rey. Estos destruirán el país y no salvaré, dice, no salvaré de sus manos a nadie. Yo, el Señor, lo afirmo. Versículo 7. Entonces, ojo lo que dice, entonces me puse a cuidar, aquí está hablando Zacarías, me puse a cuidar las ovejas destinadas al matadero. Lo hice por cuenta de los tratantes y me conseguí 2 bastones. El uno lo llamé bienestar. En la traducción Reina Valera dice, lo llamé gracia. Aquí en esta traducción le dice, lo llamé bienestar. Y al otro, unión o atadura. Versículo 8. Y en un solo mes despedí, ojo lo que dice, y en un solo mes despedí a 3 pastores que habían agotado mi paciencia y que me odiaban. Versículo 9. Y a las ovejas les dije: no volveré a ser el pastor de ustedes. Si alguna ha de morir, que muera. Si alguna la matan, que la maten. Y las que queden, que se coman unas a otras. Versículo 10. Tomé entonces, dice Zacarías, tomé entonces mi bastón llamado bienestar o gracia y lo rompí, en señal de que quedaba anulada la alianza que Dios había hecho con todas las naciones. Versículo 11. Aquel día quedó anulada la alianza y los tratantes de ovejas que me estaban observando comprendieron que era el Señor quien hablaba por medio de lo que yo hacía. Versículo 12. Les dije entonces: si les parece bien, páguenme mi salario, dice Zacarías, y si no, déjenlo. Y me pagaron 30 monedas de plata. Ponga atención a lo que viene.
Versículo 13. El Señor me dijo, a Zacarías le dice el Señor, toma esas monedas, el espléndido precio que me han puesto, y échalas en el tesoro del templo. Yo tomé las 30 monedas, dice Zacarías, y las eché en el tesoro del templo. Versículo 14. Rompí después el segundo bastón, el llamado unión o atadura, y así quedó destruida la hermandad entre Judá e Israel. Ojo, la profecía de Zacarías, mis hermanos, es preciosa. Es preciosa para nosotros como cristianos por su simple énfasis en el Mesías o nuestro Cristo. Recordemos que la palabra Mesías es en el hebreo. Y nosotros cuando vemos la palabra Cristo en el Nuevo Testamento es la transliteración de la palabra Mesías, que el ungido pues, y en el griego Cristo es el ungido, es una transliteración, nada más, está correcto. Entonces, como dije, por su simple énfasis en el Mesías y una exposición panorámica de los eventos relacionados con la primera y la segunda venida de Cristo y la firme restauración milenaria de la nación de Israel. Ahora, vamos a ir desglosando esto porque estamos viendo Zacarías 11 mientras explicamos esto de lo de las monedas y todo esto. El capítulo 11 de Zacarías trata, ¿de qué trata, Luker? Trata del rechazo del Mesías y la destrucción de Jerusalén. ¿A manos de quién? ¿Se acuerdan? A manos de los romanos en el año 70. Así como el surgimiento también del anticristo. Ahora, los 3 primeros versículos bien podrían ser la descripción literal de la destrucción que sobrevino, por ejemplo, en los bosques de Israel, en el Líbano, tanto en los montes como en los valles. Ahora, dice, los pastores gritaban porque los pastos del Jordán dice que son destruidos y que sus ovejas no tienen que comer. Ahora, ojo con lo que viene. Algunas personas piensan que esto que estamos hablando se refiere a la devastación de la tierra a manos de los romanos en el año 70. Ya eso lo estudiamos, ya lo vimos con la invasión de Tito, que destruyó el templo y el ataque y el sitio a Jerusalén, ¿verdad? En el año 70. Ahora, vamos a irlo desglosando así. En el capítulo 11, de los versículos del 4 al 6, dice, Jehová instruye, o mejor dicho, que Jehová instruye a Zacarías para que Zacarías asumiera el papel de un pastor cuyas ovejas estaban destinadas. ¿A qué estaban destinadas estas ovejas? Estaban destinadas al matadero. Estaban destinadas a la matanza. En esto, Zacarías, aquí Zacarías es una figura del Señor Jesús. Las ovejas o el remanente judío han sido cruelmente explotadas por sus pastores, o sea, los gobernantes anteriores. Entonces, Dios ha determinado entregarlos a los moradores impíos de la tierra en manos, ojo, del emperador romano, al cual, pongan atención, al cual ellos reconocen o lo reconocerán como su rey. ¿Se acuerdan en Juan 19:15, les dice Pilato, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús? O no, pero Jesús dice, ese es su rey. Y él le dice, no tenemos más rey, más gobernante y rey que César. Ahí ellos están diciendo que ellos reconocerían que su gobernante era romano. Así de sencillo. Versículos 7 y 8, en la parte A del 8, aquí desarrollando Zacarías, desarrollando el papel de pastor, Zacarías dice que agarra 2 callados. Uno se llamaba, ¿se acuerdan? Gracia o bienestar. El otro se llamaba unión o ataduras. Ahora, estos representan el deseo de Dios de mostrar gracia a su pueblo y de unir Judá con Israel. Pero ojo, Zacarías, ¿qué hizo? Zacarías tuvo que destruir a 3 pastores falsos
que generalmente, pongan atención, generalmente se entiende como los tres oficios de rey, ojo, de rey, sacerdote y profeta. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Para poder hacer él su trabajo. Un comentarista dice lo siguiente, este comentarista dice, él sugiere que los tres pastores representan las tres órdenes de jefes en el estado, en el estado judío. ¿Cuáles? Sacerdotes, maestros de la ley y magistrados civiles. Que eso es lo que representan, dicen estos tres pastores. Este comentarista explica que en un mes es el periodo de culminante incredulidad justo antes de que los dirigentes de Israel crucificaran al Señor Jesús, dice este comentarista. Ahora, versículo 8 de Zacarías, en la parte B hasta el versículo 11. Una vez, ojo con esto, una vez que el pueblo rechaza al pastor, en este caso que era Zacarías, ¿verdad? Que hace una... acuérdense que ahí es una figura de Jesús, Zacarías. Una vez que el pueblo rechaza al pastor, ¿qué hace el pastor? Las abandona a su destino. Entonces Zacarías quiebra el primer cayado, que era gracia, lo despedaza, lo quiebra, anulando el pacto que impedía que los gentiles, pongan atención, él quiebra el cayado de gracia y ahí se rompe el pacto que estaba impidiendo que los gentiles entraran y oprimieran al pueblo de Dios, o sea, a los judíos. Solo los pobres del rebaño, pongan atención, solo los pobres del rebaño comprendieron lo que Dios estaba haciendo y sus razones, imagínense. Ojo, de hecho, un comentario. Cuando Jesús nace, ustedes se acuerdan que nace en el pesebre y todo este asunto. Si ustedes notan, no llegaron los fariseos, el anuncio de que nació Jesús se les anuncia a los pastores de ovejas, no a los líderes religiosos de Israel. Se le anuncia a los pastores. Y ustedes saben, como dato nada más adicional, a los pastores, los judíos o los líderes, ¿verdad? No permitían que ellos entraran a las sinagogas. Ellos no eran permitidos. A ellos no los dejaban entrar. Los rechazaban. ¿Y saben por qué? Porque los pastores olían hediondos. Olían a oveja. Estaban siempre con sus ovejas y ellos rechazaban a los pastores. ¿No les suena algo parecido a eso? Ahora, capítulo 11 de Zacarías, versículos del 12 al 13. Cuando Zacarías pide su salario, pongan atención, cuando Zacarías pide su salario, dice que le dan las 30 piezas de plata. Y ese es el precio de redención, ya lo vimos, es el precio de redención de un esclavo que ha sido acorneado por un buey, ya lo vimos. Esta paga, dice la escritura, que es echada al tesoro del templo. Y esta es una profecía de la que haría Judas después de que él traiciona al Señor Jesús. Ahora, el versículo 14, también después de que Zacarías quiebra el otro cayado que era ataduras, ya está indicando, quebrándolo, indica que la hermandad entre Judá e Israel estaba rota y que habría desunión y conflicto interno entre los judíos. Así de sencillo. Mónica, que está ahí en el Facebook, ¿vamos claros? ¿Están comprendiendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va bien todo? ¿Sí? Por aquello. Nada más quiero ver que todo esté claro. No estoy cantinfleando. Bueno, creo que sí, ¿verdad? Ahí ahorita veo si se mueve. Entonces, vean mis hermanos, Zacarías. Sí, ok. Zacarías nos está ofreciendo aquí un interesante relato sobre las 30 monedas de plata, que a nosotros nos recuerda, otra vez, la traición de Judas hacia Jesús. Ahora, el Nuevo Testamento identifica esto como una profecía mesiánica, lo cual entró en su cumplimiento en Jesucristo. Ahora, los versículos, pongan atención, los versículos dicen, y les dije, si les parece bien, Zacarías está diciéndoles, si les parece bien, denme mi paga
Y si no, déjenla, déjenla, punto. Hola, Rose. Déjenla. Y pensaron, dice la escritura en Zacarías, y que ellos pensaron como mi salario 30 monedas de plata. Entonces el Señor me dijo, Zacarías está diciendo, arrójalo al alfarero, o sea, al templo, y dice, ese magnífico precio con que me valoraron, dice Zacarías. Tomé pues, dice Zacarías, las 30 monedas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Anteriormente, a Zacarías se le había mandado cuidar de un rebaño de ovejas destinadas al matadero. Zacarías 11:4. ¿Él qué hizo? Obedeció utilizando 2 callados. Aquí estoy repitiendo para que ustedes lo tengan claro. 2 callados a los que él llamó gracia y unión. Versículo 7. Al mes, Zacarías, ¿qué hizo al mes? Despidió a los 3 pastores que trabajaban bajo su autoridad. Está en el versículo 8. Luego Zacarías abandonó el rebaño y rompió su callado llamado gracia. Y los que estaban de observadores se dieron cuenta de que estas acciones eran la palabra del Señor. Está en el versículo 11. El Señor básicamente retiraría su favor de su pueblo, permitiendo que fueran acosados, perseguidos por sus enemigos. Está en el versículo 6. Entonces, en los versículos del 12 al 13, Zacarías le dice a sus empleadores que le paguen. Páguenme en el salario si ustedes creen conveniente hacerlo. Entonces, otra vez, le pagan las 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Lo vimos en Éxodo 21. Eso era como un insulto para Zacarías. El profeta Zacarías lo llama de manera sarcástica. Un magnífico precio. ¡Wow! O sea, entonces Dios, a eso, Dios le dice y le ordena a Zacarías que entregue esas monedas y que se las lleve y las entregue en el templo. Aquí dice, en esta versión dice que las monedas, que las entregue a las monedas al alfarero en la casa o el templo del Señor. Entonces, el pasaje que le corresponde en el Nuevo Testamento corresponde, por ejemplo, cuando Judas va a hacer esto, que él devuelve las monedas, nosotros lo vamos a encontrar en el capítulo 27, que posteriormente lo estaremos viendo. Judas está lleno de remordimiento, lo vamos a ver, por haber traicionado al Señor Jesús, e intenta él devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, y eso lo vamos a ver. Dije, no voy a tocar ese punto. Cuando los ancianos se niegan a aceptar el dinero, de Judas, ¿qué hace? Arroja las monedas en el templo y se va y se ahorca. No queriendo echar precio de sangre en el tesoro de las ofrendas que hacen los sacerdotes. O sea, los líderes en ese momento, ¿qué hacen cuando Judas les da la plata? Lo usan y compran el campo del alfarero. Está en Mateo 27, versículos 6 y 7. Y ahí, mis hermanos, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando él dice, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Así es sencillo. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, Zacarías 11, en este caso, es una profecía mesiánica porque Mateo la identifica explícitamente como tal cual. Ahora, aquí entran unas dificultades. Ya vamos no solamente en esta enseñanza, vamos a entrar en ciertas dificultades, y yo le pido al Señor que me dé la habilidad para poder explicarlo y enseñarlo bien, y que me pueda dar a entender, ¿verdad? De la palabra en todo lo que viene, para no hacerlos bolas. Y si es así, ustedes me dicen, Lucas, no entendí, yo me devuelvo. Prefiero devolverme y enseñar esto bien que seguir haciendo enredos. Entonces, una posible dificultad es que el hecho de que Mateo le atribuye la profecía a Jeremías, no a Zacarías. Pero, ojo, la explicación es doble.
la explicación es doble. Como punto número uno. Número uno, Jeremías también compró un campo por orden del Señor. Donde Luke, Jeremías 32, versículos del 6 al 9, para que ustedes lo busquen y lo puedan leer en sus casas. Jeremías 32, del 6 al 9. Número 2. La Biblia, esto nosotros ya lo hemos enseñado y para todos aquellos, y repito, haciéndole propaganda a Comunidad Cristiana Gosén, en la escuela bíblica Berea, nosotros, los pastores y todos nosotros que trabajamos en conjunto como siervos, que somos siervos, no tenemos títulos, somos siervos, estamos para ayudarles, para formar. Entonces, en la clase de hermenéutica nosotros explicamos la formación del canon, ¿verdad? Explicamos de dónde viene, pero en este caso, que voy a decir el segundo punto, la Biblia hebrea, o sea, si usted ve una Biblia de los judíos, la Biblia hebrea de ellos está dividida en tres secciones. Está dividida de esta manera: la ley o la Torá, o la instrucción, están los escritos y los profetas. En el hebreo se le llama la Torá, los Neevim y Ketuvim. Eso es para los mesiánicos que les gusta eso, ¿verdad? Entonces, los profetas, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de los profetas en el canon hebreo, ¿cuál es el primero que aparece en los profetas? Es Jeremías. Entonces, era común que la gente se refiriera a toda esa sección que incluía también a Zacarías como el libro de Jeremías. Esa es una posible, como para decirles, porque puede haber una dificultad en este texto de Mateo, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, la profecía de Zacarías tuvo un doble cumplimiento. ¿Dónde, cómo y cuándo? Uno, en el contexto del momento, en el momento de ellos, en el tiempo de ellos, del profeta, ¿verdad? De Zacarías. Y otro, en un futuro lejano, es decir, con Jesús. Ahora, el pueblo judío de la época de Zacarías sería juzgado, porque hay que entender también que cuando se escribe eso, ahí hubo una aplicación también que ellos, pero también la profecía, yo les he dicho a ustedes que hay profecías que son de doble aplicación. Entonces, repito, haciendo otra vez la propaganda, están invitados, ¿verdad? Digo yo, para que puedan o deseen ser formados los pastores, y todos nosotros estamos dispuestos a servirles y atenderles y enseñarles hasta donde nos dé a nosotros humanamente posible, lo que conozcamos y el tiempo que podamos invertir en cada uno de ustedes. Pero es voluntario de cada quien que decide, y espero que no me regañen los pastores, pero es básicamente eso, que estamos abiertos para eso. Nosotros hacemos esto para que la gente pueda llevar el evangelio, no para que vengan a decir, wow, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No, somos de Cristo, punto. Y somos siervos, somos esclavos. Entonces, digo estos comentarios y me pierdo. Vamos a ver, dije entonces que la profecía tiene doble cumplimiento, uno en el contexto del momento del profeta y otro en un futuro más lejano. El pueblo judío de la época de Zacarías sería juzgado como se vio en la ruptura de la gracia y los detalles específicos sobre las 30 piezas de plata y el campo del alfarero encontraron un cumplimiento futuro en la traición de Jesucristo por parte de Judas Iscariote. Entonces, Dios, ¿qué hizo, mis hermanos? Dios utilizó todo esto para poder ilustrarnos a nosotros un juicio profético en contra de Israel por la crucifixión de Cristo, precediendo la caída de Israel en el año 70 y la dispersión posterior de la nación. Ahora, me detengo otro momentito porque quiero darles otro dato. Son importantes los datos, el estudio es importante, pero quiero darle datos. Y lo quiero mencionar porque, repito, es que, vamos a ver, el enemigo de uno mismo es uno mismo, ¿verdad? Y aparte de eso también la ignorancia.
yo no sé cuántos de ustedes han escuchado o visto publicaciones de gente que dice, hablando de que es que les gusta, ¿verdad? Los sabatistas, que quieren defender la idea de que el sábado y que no, y que el domingo lo impuso la Iglesia Católica y que esto y lo otro. Vea, déjenme darle datos. Voy a darle datos. Y repito, y con permiso también de los pastores, posteriormente, ahorita todavía no, ya la estoy preparando, voy a dar el curso de la historia de la iglesia, que ya la tengo lista, nada más la estoy modificando para iniciar y poder subirla para la historia de la iglesia. Pero les voy a comentar esto. Si ustedes se acuerdan, la iglesia, y esto es un dato muy rápido, la iglesia cuando inicia, la iglesia era puramente judía. La iglesia inició con judíos, la iglesia primeriza inicia con judíos. Posteriormente se le fueron añadiendo gentiles. Entonces, la iglesia, al ser judía, ellos seguían normalmente, ellos dice la escritura que ellos se reunían todos los días, no el sábado, solo el sábado, todos los días. Y que celebraban, tenían comunión, etc. Pero era judía, inicialmente, judía pura. Entonces, comienzan a ingresar gentiles. En el año 70, cuando viene Tito, invade Jerusalén, hay una división, ¿se acuerdan? Se separan. Judíos, cristianos, se separan, y gentiles cristianos se separan. Es a partir del año 70, esto lo voy a enseñar en ese curso, a partir del año 70 se da la separación entre judíos y cristianos. Se separa. Ya no hay reconciliación entre judíos. Recuerden que la iglesia inicia y es meramente judía. Entonces los primeros judíos, la primera iglesia judía, inicia y ellos se reunían los sábados. Normal. Esa era su observancia, eso era su cultura, era su normalidad. Los judíos se van añadiendo, pero cuando se da esta separación, ya se separa, y a partir de ese momento hasta el día de hoy ya no hay reconciliación. Los judíos y cristianos cristianos. Entonces, a partir de esa separación, la primera iglesia, bueno, que se separan los judíos, pero los gentiles empiezan a crecer, la iglesia gentil empieza a crecer y a crecer. ¿Qué hace la iglesia del primer siglo? Como son gentiles, ellos no son judíos, ellos no tienen esa observancia de los sábados, de las fiestas y nada de eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos comienzan a trasladar el día sábado al domingo calendario. Comienzan a trasladar del día sábado al domingo. Entonces comienzan a celebrar sus reuniones gentiles día domingo. La primera iglesia, los primeros 100 años, los primeros gentiles, como ya la iglesia, ya los primeros judíos cristianos ya no tienen ya más esa unión, y a partir del año 70 en adelante ya la iglesia es una iglesia llena de gentiles. Ellos comienzan a celebrar como lo hacemos nosotros los domingos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? La iglesia gentil cambia el sábado y se empieza a reunir el domingo. ¿Qué dicen los que no conocen estos datos, que nunca han leído, que no buscan en la historia, no buscan datos fidedignos? ¿Qué hacen? Nada más ponen un posteo que dicen: Constantino obligó que se celebrara el domingo la iglesia católica, que solo... No. Fueron los primeros cristianos normal. Empezaron nada más a pasar de un día al otro y empezaron a celebrar el domingo. Constantino viene en el siglo III. Y Constantino, ya ustedes saben la historia, él se convierte al cristianismo y él lo que hace es oficializar el domingo. Pero no fue la iglesia católica que impuso. Hay que conocer esto para poder afirmar algo. Hay que tener la información correcta. No decir que la iglesia católica impuso el domingo y los que celebran el culto el domingo están mal porque no celebran el sábado y están en contra de la ley. No, lea más. Infórmense más, de verdad. Y lo digo con todo amor, porque no podemos decir algo sin saber de dónde viene. Constantino se oficializó el domingo y la religión como religión del Estado, y oficializó el domingo. Pero ya los primeros cristianos, el primer siglo, Constantino aparece en el siglo III, o sea, en el 300 y pico.
la iglesia cristiana a partir del año 70. Ellos, judíos, se separan de la iglesia cristiana. En esa dispersión se separan y nunca más vuelven a tener esa unidad. Y empiezan los gentiles, que recuerden que los gentiles no son judíos, ellos no tenían la observancia de ceremonias ni fiestas, son gentiles. Entonces para ellos solo lo pasaron, no pasa nada. Bueno, en fin, eso es lo que les quería mencionar como dato, porque aquí estoy hablando sobre la dispersión que hubo en el año 70. Entonces, como digo, para continuar, retomar, hay varios elementos en este pasaje de Zacarías que estábamos viendo que apuntan a que esto trata de una profecía sobre Jesús. Primero, Zacarías dice que él se deshizo de los 3 pastores del rebaño, o sea, del rebaño que estaba condenado a muerte. Y como ya lo mencioné, los 3 pastores probablemente, yo aquí me cuido y digo probablemente, se refieren a los 3 oficios religiosos durante el tiempo de Jesús que trabajaron para condenar a Jesús, cuáles: los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes. Así de sencillo. Mateo 16, para que veamos esto. Mateo 16, versículo 21 dice: desde entonces, vea lo que dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, ojo, los 3, que le era necesario ir a Jerusalén para padecer mucho. ¿De quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Si ese punto es así, que esos 3 pastores representan a vamos a ver, estos 3 jerarquías, probablemente. Entonces, ahora, otro punto, Zacarías rompe sus 2 callados, el de callados de pastor, ¿verdad? Uno, recuerden, se llamaba gracia, y se rompe para simbolizar la ruptura del pacto de Moisés por parte del pueblo desobediente, y que Dios apartará su favor o el cuidado providencial para permitir que el juicio caiga sobre ellos. Así de sencillo. Zacarías 11:10 dice, Zacarías 11:10 dice: tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Me quedan 10 minutitos, vamos a ir avanzando lo que me queda. Quería dar todas estas pautas. Yo sé que tal vez me atrasé un poquito con el tema de esta enseñanza, pero necesitaba sí o sí dar estas pautas para que podamos entender sobre los principios, las costumbres y todo este tipo de cosas. Ahora, otra referencia profética se encuentra en las 30, otra vez, y lo repito para que nos quede grabado, profética se encuentra en las 30 piezas de plata que se le dieron a Zacarías después de su trabajo como pastor. Él fue a aquellos para quienes él trabajó y les pidió que le pagaran lo que él creía que, o sea, les dije: páguenme lo que ustedes creen que yo valgo. Y okay, en el Facebook estará pegado. Revíselo, Rose, porfa. Si puedes, por favor. Entonces, Facebook. Perdón, vamos a ver. Me dicen que se pegó. ¿Se pegó o no? No sé si Mónica está ahí o alguien que me diga. Para ver. No, yo lo... ok. Gracias, Josué. Ok. No, dice Josué que se ve bien. Bueno, espero... Ok, continúo entonces. Gracias. Para ir finalizando. Entonces... bueno, que fueran y páguenme. Y bueno, ellos consideraron las 30 monedas a Zacarías. Entonces... Ok. Entonces él fue a aquellos, repito, a quienes él estuvo trabajando y les pidió que le paguen lo que creían que era su precio, o lo que ellos consideraban. Le dieron las 30 piezas de plata, que él, repito, Zacarías lo hace de forma sarcástica. Ay, es un hermoso precio, wow, 30 monedas de plata. Porque era una cantidad tan pequeña que, imagínense. Entonces, el precio que se le paga por la muerte, recuerden que eran 30 monedas por la muerte de un esclavo. Los empleadores pretendieron insultar a Zacarías con esta cantidad de plata. Devolviendo el insulto, Dios le dice a Zacarías que vaya
vaya a ir al alfarero. ¿Y Zacarías qué hace? Lanza el dinero a la casa del Señor para que fuera entregado al alfarero. Ahora, todas estas acciones, mis hermanos, son una profecía asombrosamente precisa y detallada, porque cuando Judas Iscariote negoció con los líderes de Israel para traicionar al Señor Jesús, él preguntó, ¿qué están ustedes, líderes de Israel, qué están dispuestos ustedes a darme para que yo les entregue a Jesús? Versículo 15 de Mateo 26 dice, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, que eso era unas 432 gramos, básicamente. Eso es todo lo que consideraba que valía Jesús para Judas. Judas consideraba que Jesús valía eso, nada más. Vean qué grueso. Como dije yo ahorita anteriormente, a veces nosotros le ponemos precio a Jesús con nuestras acciones. Y estoy hablando primeramente por mí. Aquí la espada la tengo yo puesta. Con nuestras acciones. Soy yo el primero. Y yo a veces no tengo buenas actitudes. Y de verdad, y estoy así. Y con eso nosotros estamos poniéndole precio a Jesús. Cuando nosotros, y lo dije ahora, cuando nosotros queremos congraciarnos con el jefe, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la mamá, con el papá, con los vecinos, con la novia, o con el público. No podemos ponerle precio. Más tarde, Judas, lo vamos a ver más adelante, pero Judas fue vencido por la culpa de traicionar a Jesús y cumpliendo la verídica profecía de Zacarías. ¿Qué hizo Judas? Lanzó las 30 monedas al templo. Los líderes judíos usaron las 30 piezas de plata para comprar un campo a un alfarero, nuevamente como Zacarías había predicho. Y fue en ese campo donde Judas se ahorcó. Mateo, nada más para verlo, Mateo 27, versículos del 6 al 10, ustedes lo pueden ver ahí. Sí, ustedes apuntaron porque si no me da tiempo. Vamos a continuar en el versículo 17 al 19 de Mateo 26. Pero véanlo ustedes, eso que les acabo de mencionar en Mateo 27 del 6 al 10. Ahora, Mateo 26, versículos 17 al 19 dice, vean, ahora sí, todo lo que les expliqué desde el principio, aquí ya vamos a entrar en ese punto, porque esto es precioso. Yo creo, y ya la otra semana vamos a entrar en eso, y es precioso, de verdad es precioso, todo lo que tiene que ver con la Pascua, y eso es algo bonito. Entonces, el primer día de la fiesta, voy a ver cuánto logro avanzar en ese tiempo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ahora, a ver, esto debió haber sido una conmemoración muy conmovedora para Jesús, mis hermanos. La Pascua, ¿qué recuerda? La Pascua recordemos que la Pascua le recuerda al pueblo de Israel la liberación del pueblo de Israel de Egipto, el cual fue el acto principal de redención en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús ahora proveyó un nuevo centro de redención para él ser recordado con una nueva cena ceremonial. Ahora, esta mención, pongan atención aquí, esta mención del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vean mis hermanos, esto trae asuntos muy complicados de la cronología precisa de todos estos eventos. El problema principal con esto, ojo con esto, el problema principal es que Mateo, Marcos y Lucas presentan esta cena que Jesús tendría con sus discípulos como la cena de la Pascua, la cual normalmente se comía, recuerden, con cordero, el cual era sacrificado al iniciar la cena, que
que era sacrificado, perdón, en el día de la Pascua, este cordero, con una gran ceremonia en el templo. Ahora, sin embargo, Juan, pongan atención, Juan, el Evangelio de Juan, parece indicar que la cena del Señor, la última cena, parece indicar que se llevó a cabo antes de la Pascua. Lo vamos a ir desarrollando en la otra lección, en el otro estudio. Pero parece, léanlo, está en Juan, capítulo 13, versículo 1. Parece, ahora, y que Jesús, según Juan, al parecer, aparentemente, y que Jesús en realidad fue crucificado en la Pascua. Eso, lo que viene, vean, yo lo dije la semana pasada o antepasada, compartan esto, porque lo que viene, todo esto tiene que ver con la redención. Y si usted tiene familia, yo lo comparto, yo lo pongo en las historias, lo pongo y lo comparto, se lo mando a Josué, a Mónica, lo comparto por todo lado, porque lo que viene habla de la redención del Señor, lo que Él hizo. Compartan esto con gente. Esta enseñanza, este estudio que viene, aquí el Señor nos va a nosotros a demostrar qué es ese sacrificio, todo eso que Él hizo por nosotros. Pero bueno, sigo y para terminar. Entonces parece que esto se llevó antes de la Pascua. Y que Jesús fue en realidad crucificado en la Pascua. Juan 18, 28. Voy a leerles Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y Juan 18:28 dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y nada más voy a ver para ver en dónde voy a terminar. Un comentarista dice, y aquí termino, tratando de dar solución a esto. Dice él, es una opinión común que nuestro Señor comió la Pascua unas horas antes de que los judíos la comieran. Pues los judíos, según la costumbre, comían la suya al final del 14º día, pero Cristo comió la suya la noche anterior, la cual fue el inicio del 6º día o viernes. Los judíos iniciaban su día al anochecer, nosotros a la medianoche. Por lo tanto, Cristo, dice este comentarista, por lo tanto Cristo comió la Pascua el mismo día con los judíos, pero no a la misma hora. Aquí voy a terminar. Aquí vamos a ver la otra semana, Dios primero. Ya vamos a entrar con este tema de la Pascua. Vamos a ver con el tema de la Pascua. Y vamos a ver temas bastante interesantes porque, repito, hay ciertos conflictos que vamos a ver. ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿Cuál es el primer día de la semana cuando Él resucita? ¿Fue domingo? ¿Fue sábado? ¿Fue Shabbat? Lo vamos a ver. Vamos a ver un tema ahí sobre los calendarios de ellos, cómo se manejan, todo este tipo de cosas para comprender ciertas cosas. Y siempre lo voy a decir, aquí el tema no es ensalzar la celebración, la fiesta de que fue el calendario, que fue en ese tiempo, que fue Shabbat, o si fue domingo, no importa. El tema central de la Escritura es Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Si nosotros perdemos el norte, por lo que vamos a ver posteriormente, perdemos el norte y nos enfocamos en peleas y discusiones absurdas y pierden el centro que es Cristo, te perdiste. Te hiciste así, en lugar de ir así, hiciste así. Porque vamos a ver eso. Ya les adelanté, ya les dije algo, pero vamos a ver eso, vamos a ver lo de la Pascua, vamos a ver cosas tan hermosas que la palabra de verdad nos enseña y nos instruye. Compartan el video, ya esto queda en Facebook, lo subo a YouTube, compártanlo a personas que puedan estar apartadas del Señor, a personas que no conocen del Señor. Y si no lo quiere compartir, anote usted y enséñelo usted.
Esto no tiene derechos de autor. Aquí lo único que tiene derecho de autor es el Espíritu Santo y Él lo da libremente. Aquí nadie es dueño de nada. Esto quítele mi nombre, quítele el nombre del pastor y vaya, enséñelo usted. Punto. Así de sencillo. Entonces, lo que vamos a ir aprendiendo es porque el Espíritu Santo nos quiere mostrar algo. Y va a ver que sí. Entonces, chiquillos, nos despedimos. Y les agradezco a todos los que han estado ahí conectados. Les motivo, repito, compartan el mensaje del Evangelio. Esta enseñanza, las prédicas de los domingos, compártanla. O sea, si tiene que usted que agarrar y copiar y hacer texto de lo que usted está oyendo aquí, vaya, investigue, lea también de lo que aquí se dice, sea tal cual, vaya, investigue. Si hay algún error que yo he cometido, dígame para corregir y buscarlo y decir, mira, sí, me equivoqué. Y a mí no me va a dar vergüenza decir delante de ustedes, chicos, perdón, me equivoqué en esto y yo lo voy a decir. Pero investiguen, escudriñen, estudien y como dije, con el permiso de los pastores, vamos a ir dando las clases. Ya dije lo de la historia de la iglesia. Voy a publicar pronto lo de si tenemos que celebrar, porque lo que vamos a ver posteriormente tiene que ver también con eso, que si tenemos nosotros que celebrar el día del reposo, el Shabbat, lo voy a subir para poder dar esa, ¿cómo le puedo decir? Esa refutación, por así decirlo, sin el más sentido de querer pelear. Si usted quiere seguir celebrándolo, celébrelo. Cero, a mí no me afecta. Pero no insista en algo que no es para nosotros. Hágalo usted, don't worry, no pasa nada, pero no condene, no juzgue, no señale. Hágalo usted. Entonces, chiquillos, de verdad les bendigo. Vamos a orar para despedirnos y voy a cerrar aquí en el Meet un momento. Cierro Meet y voy cerrando acá. Entonces, bueno, Josué, Mónica, no sé quiénes están aquí conectados en el Facebook, pero bueno, les bendigo mucho, gracias por su tiempo y nos vemos, Dios primero, ¿verdad? El domingo, si estamos vivos, si el Señor nos presta la vida. Bueno, Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por lo que tú nos muestras, nos enseñas, nos alimentas, gracias, Señor. Gracias por liberarnos, Señor, porque ese sacrificio de Cristo y todo esto que ha venido sucediendo, toda profecía, todo ha sido cumplido al pie de la letra. En Cristo se ha cumplido, Señor. Gracias por pagar el precio, Señor, porque esto que vamos a empezar a ver es el precio que tú pagaste para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado, de las garras del diablo, y estar separados eternamente de ti. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor. Y yo te pido, Señor, que esta palabra llegue a esas personas que necesitan escuchar del Evangelio y ser liberados de la esclavitud del pecado y de Satanás. En el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Chiquillos, pasen buenas noches. Gracias de verdad. Y estamos viéndonos. Les bendigo.